Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva edición de Café con Expertos de Empresability, la 22ª, y en esta ocasión vamos a tener un experto internacional proveniente de Uruguay, Eduardo Yo. Como todas las emisiones que tenemos de Café con Expertos, permítanme iniciarlo contando cuál es el espíritu del Café con Expertos. La idea es que tengamos un encuentro simulando virtualmente la ocasión de que nos crucemos cada uno en su lugar en un after office después del trabajo para compartir un café y hablar sobre el tema que nos apasiona, sobre el tema que nos convoca, sobre el tema en el cual la mayoría de nosotros estamos enfocados todo el tiempo, la sustentabilidad. Por lo tanto, estos cafés comienzan con una breve exposición de un experto en el tema y luego inicia el diálogo, diálogo abierto, diálogo donde invitamos a todos y a cada uno que, sin importar lo que quieran plantear, lo que quieran reclamar, lo que quieran aportar, lo que quieran decir, los vamos a escuchar y van a dialogar directamente con nuestro experto expositor o con el resto de los presentes. Esa es la idea, así que de nuevo, bienvenidos y ahora sí permítanme invitarlos a conocer a nuestro expositor del día de hoy. Hoy vamos a contar con Eduardo Yo. Eduardo Yo, por casi 20 años, gerenció DERES, la principal organización empresarial de promoción del desarrollo sostenible en Uruguay. Habiéndose desempeñado también como docente de responsabilidad social empresaria en la Universidad Católica del Uruguay. Eduardo Yo ha trabajado con diversas organizaciones y empresas a nivel internacional en temas vinculados a la sostenibilidad. Actualmente se desempeña como consultor, definiéndose como un apasionado de la sostenibilidad, y Eduardo Yo admite que muchas veces se vuelve muy crítico tanto respecto de lo que hacen las empresas en nombre del desarrollo sostenible, así como de quienes marcan los lineamientos sobre lo que deben y no deben hacer las empresas sobre el tema. Hoy, Eduardo Yo nos va a exponer durante unos minutos sobre el tema reportes de sostenibilidad. ¿Para qué y para quién? Y luego, por supuesto, iniciaremos el diálogo. Eduardo, bienvenido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Jaime, Felipe de Empresability. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación de esta nueva edición de Café con Expertos. Más que un experto, me defino como un experiente, porque como bien sabemos en el tema de sostenibilidad, uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo y bien tú decías que a veces soy crítico de quienes marcan las pautas. A veces quienes marcan las pautas de lo que tienen que hacer las empresas nunca pisaron una empresa en su vida. Entonces, a veces soy crítico en ese sentido, pero bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos que la sesión de hoy sea útil para todos y bueno, y generemos ese diálogo que siempre se da en estas instancias. Encantados de tenerte y entusiasmados con lo que viene, que es tu exposición. Así que, Eduardo, por favor, tu tiempo lo tenés disponible, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenísimo, Fernando, muchas gracias. En el tema de reportes, uno que bueno, que hace muchos años viene trabajando en esto, los reportes obviamente no son nuevos, sí van evolucionando y, recuerdo que los primeros intentos de reportes se conocían como el balance social de las empresas, que muy pocas de repente integraban información que no fuera estrictamente financiera, sino que empezaban a contar un poco qué estaban haciendo. Pero el reporte hoy, y como todos los temas vinculados a responsabilidad social, después hablamos de sostenibilidad, ahora estamos usando la terminología ESG, los reportes tienen una particularidad que, como todo esto, iniciaron
en forma voluntaria. Aún siguen siendo voluntarios en gran medida, pero también vamos viendo que esa voluntariedad se está tornando en obligatoriedad por distintos motivos, ya sea porque tenemos lineamientos de la Unión Europea que ya con directrices sobre los reportes de sostenibilidad están obligando a las empresas con cierto tamaño, obviamente, a partir de este año, el 2025, empezar a reportar una evolución que se estima que va a seguir en los próximos años hasta llegar a las pymes. Pero también estamos viendo que otros actores, como el sistema financiero, le está pidiendo a las empresas reportar. Y eso a veces nos trae ante un dilema, porque muchas veces las empresas dicen, quiero armar un reporte, y el objetivo es el reporte, y en realidad el reporte debería verse como el final de un camino que ya recorrieron. Entonces, hay un rol del consultor o de quienes estamos apoyando para bajar un poco las revoluciones y la ansiedad de las empresas que dicen quiero armar un reporte con mucha foto, con mucho dibujito, porque veo que mi competencia lo está haciendo. Bajar, como decimos en Uruguay, que somos muy futboleros, bajar la pelota al piso y empezar a preguntarles a las empresas, bueno, pero en sostenibilidad, ¿qué vienen haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Porque en definitiva el reporte, más allá de que lo que vamos a presentar y a quién se lo vamos a presentar, es una carta de presentación, es una foto de nuestra empresa y de nuestros compromisos. Y yo muchas veces cuando trabajo con las empresas les digo, piensen que este reporte, los primeros que tendrían que leerlo son los propios trabajadores. Y hacerles la pregunta, ¿lo que estamos diciendo en este reporte es realmente la empresa en la que estoy trabajando? ¿Lo que yo hago se ha visto reflejado aquí? Porque los primeros reportes que hemos visto, que veíamos ya hace muchos años, eran prácticamente lo que podíamos decir que eran brochures o folletos de la empresa donde contaban absolutamente todo lo lindo que venían haciendo, lo bien que éramos, y era como una herramienta netamente de marketing que, bueno, que hoy no podemos hablar de marketing, hablamos de greenwashing, bluewashing y todos los tipos de washing que quieran ponerle el nombre, pero los reportes terminaban siendo simplemente herramientas de marketing. Entonces, es importante cuando una empresa resuelve tomar el camino del reporte, tener claro que es un camino de no retorno. O sea, no puedo hacer un reporte un año sí, 2 años no, después volverlo a hacerlo, porque una vez que uno comienza a reportar, y para hacerlo seriamente tiene que tener elementos de comparabilidad entre un ejercicio y otro, para que la gente pueda ver la evolución de los reportes, para ver qué hemos hecho. Y también es una herramienta donde se transfiere la transparencia de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa transparencia tiene que visualizarse como un elemento de que estamos haciendo bien las cosas, tenemos objetivos y hay algunas cosas que de repente no nos están saliendo tan bien. Entonces, en el próximo reporte, ver de esas cosas que nos habíamos puesto como objetivos, algunas cosas que quizás no estaban saliendo tan bien, cómo hemos evolucionado. Entonces, cuando una empresa resuelve entrar en el mundo de los reportes, tiene que tener claro, primero, que es un camino de ida, no puede volver hacia atrás. Tiene que ser un proceso transparente de participación transversal de todos los trabajadores. Eso nos trae un problema que muchas veces el reporte está liderado por un grupo pequeño de personas y el resto del personal no tiene ni idea de por qué le estamos pidiendo determinada información. Dicen, ahora se les ocurrió pedirnos información sobre la escolaridad de los trabajadores o nos están pidiendo información sobre nuestros proveedores y en realidad yo tengo que dedicarme a otra cosa. Entonces muchas veces la comunicación desde arriba, desde los mandos directivos, hacia el resto de la organización de por qué se va a desarrollar un reporte, cómo se integra ese reporte a las políticas de sostenibilidad que ha abrazado la empresa, tiene que ser algo que
debería arrancar en una actividad que acá nosotros llamamos el kick-off, o sea, el arrancar el desarrollo del proceso y de alguna forma integrar a toda la empresa. Y en Latinoamérica los reportes vienen creciendo, pero muchas veces vienen creciendo de las multinacionales porque de alguna forma ellas tienen que reportar a sus casas matrices. Pero hemos visto muchos reportes locales que tienen unos contenidos muy interesantes y muy importantes, donde ese cambio estratégico desde simplemente comunicar a informar y hacerse responsable de lo que estamos haciendo es interesante. Yo el otro día estaba viendo un estudio que hizo KPMG, que es de qué forma se está virando desde la voluntariedad de informar hacia la obligatoriedad, e indica claramente cuáles son los temas que de alguna forma están marcando la vida de los reportes. Entonces, la ventaja en temas de sostenibilidad y la ventaja de los reportes es que son públicos. Entonces, lo bueno cuando uno tiene una empresa, independientemente del sector, independientemente del tamaño, poder ver quiénes están reportando en mi sector, cuáles son los temas que importan. Y cuando uno ya tiene esa resolución, si bien el tema es muy amplio, creo que de alguna forma me gustaría tirar algunos primeros puntos de estructura para que quien quiera eventualmente iniciarse en esto tenga claro cuál es el proceso. Lo primero es el compromiso que tiene que tener la empresa, y eso generalmente se ve reflejado en una carta firmada por el gerente general, donde dice, bueno, señores, este es nuestro reporte, aquí vamos a mostrar cómo nos ha ido desde el punto de vista de los negocios, pero también queremos mostrar cuál es nuestro compromiso en la sostenibilidad. Esto lo vemos en los reportes, lo vemos, puede ser a través de una carta, puede ser a través de una declaración de sostenibilidad de la empresa, que se hace en forma explícita en los valores de la empresa y donde se incorporan temas importantes que cada vez van surgiendo. Hoy, por ejemplo, ninguna empresa puede hablar de sostenibilidad si no integra el tema de los derechos humanos. Y ahí entramos en un gran mundo sobre el respeto de los derechos humanos que pueden tener las empresas. En forma seguida, después de esa declaración, ese compromiso, es contar quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros principales objetivos de negocio, qué es lo que hacemos, dónde tenemos las actividades y luego cómo gestionamos todo esto. O sea, cuál es el tema de la gobernanza, quiénes toman las decisiones, si es un directorio, si es una empresa más pequeña o es una empresa familiar, quiénes están trabajando estos temas, a cargo de quiénes están, de forma que la empresa o quienes lo lean el reporte pueden ver, bueno, la empresa tiene un compromiso con la sostenibilidad, esto es lo que hace y quiénes son los responsables. Y una vez que tenemos esa primera parte integrada, viene un gran desafío y que esto viene cada vez con mayor impulso, que es empezar a entender los impactos de la empresa sobre sus grupos de interés, y entramos en un mundo que es el tema de la materialidad. La materialidad tiene que estar expresada dentro del reporte y la materialidad se entiende por aquellos temas que de alguna forma identificamos que son importantes para la empresa, que nos pueden afectar directamente, pero también de qué forma nosotros estamos afectando a los grupos de interés, al entorno donde nos movemos y al medio ambiente. Entonces, a veces el punto clave cuando uno tiene que pensar en elaborar un reporte es, más allá de las partes formales que pueden integrarlo, es establecer lo que nosotros llamamos el diálogo con los grupos de interés, o en inglés se puede conocer como stakeholder engagement, que es en definitiva decir, bueno, nosotros interactuamos con una serie de actores, generamos una serie de impactos,
tenemos que conocer cómo comunicarnos con cada uno de estos actores y gestionar lo que nosotros hacemos, gestionar los impactos que tenemos sobre ellos y tratar de actuar en consecuencia. Entonces, en los reportes vamos a ver que hay un capítulo sobre la gestión de impactos y después abrir en cada uno de los subcapítulos de cómo cada uno de esos impactos nosotros los vinculamos o nos relacionamos con cada uno de los grupos de interés. Como yo decía, soy a veces crítico con quienes marcan las pautas. En la Unión Europea hay una directriz sobre los reportes de sostenibilidad que está bastante rígida, pero también uno puede integrar algunos elementos en forma voluntaria. Yo recomiendo siempre integrar los indicadores GRI, los indicadores que desde hace muchos años viene desarrollando o elaborando el Global Reporting Initiative. Y después también ver qué hay en el mercado. Muchas empresas deciden incorporar a sus reportes y la vinculación o vincular sus acciones con los ODS. Entonces, bueno, ver de los 17 ODS que ninguna empresa tendría que sentir la obligación de cumplir con cada uno de ellos, identificar cuáles son los que, por el tipo de empresa que yo tengo, por el tipo de actividad que desarrollo, puedo contribuir a esos ODS, identificarlos y decir, bueno, con esta actividad estoy contribuyendo con el ODS 8, que es trabajo decente, o estoy contribuyendo en la formación de mis empleados o con programas comunitarios de educación con el ODS 4, que es educación. Entonces empezar a integrar no solo lo que hago yo, cómo me vinculo con mis grupos de interés, qué es lo que estoy haciendo, sino que mis actividades cómo están contribuyendo a algo más global, que hoy por hoy es la agenda de sostenibilidad que más común, tiene un lenguaje común. Las ventajas de desarrollar un reporte, y con esto voy a cerrar, así ya abrimos la conversación, es que cuando uno tiene que ir recabando la información para la elaboración del reporte, es un ejercicio que tiene que hacerse en forma transversal, con las distintas operaciones o secciones de la empresa, y nos permite identificar posibles riesgos. Entonces, cuando uno empieza a hacer cierta investigación interna sobre lo que me están pidiendo que debo reportar, y ahí sí podemos tomar los indicadores GRI como un buen elemento sobre saber qué es lo importante y qué debo reportar, empezamos a descubrir que cosas que nosotros de repente pensábamos que estaban fuera del radar nos pueden generar un riesgo en un futuro. Entonces, considerar la elaboración del reporte, no el reporte en sí, que es un producto terminado, pero el proceso de elaboración de un reporte como un ejercicio para identificación de riesgos es uno de los elementos más valiosos que genera todo este proceso de reportar. Entonces, como primer punto y para cerrar, digo, los reportes lo bueno que tiene es que están públicos. Hoy por hoy, con la tecnología podemos acceder a los mejores reportes, desde sencillos hasta más complejos, y bueno, hacer un buen benchmark. Si hacemos un buen benchmark, podemos empezar a ir reflejando qué es lo que podemos reportar, el sector donde estamos, qué está reportando, y bueno, y empezar por ese proceso que termina en el reporte. El reporte no es un fin en sí mismo, sino que es el resultado de todo un proceso por el cual debemos mostrar que nuestra empresa está comprometida con desarrollar la sostenibilidad, si bien este es un proceso de nunca terminar, ¿no? Espero haber cumplido al menos con el tiempo inicial de la exposición para abrir la mesa a consultas y comentarios. No solo cumpliste con el tiempo, Eduardo, sino que me parece que disparaste un montón de puntos que dan para dialogar y dan para intercambiar ideas y dan para esta riqueza que siempre decimos que solo se consigue a través del diálogo. Pero permitime, por favor, que le dé la bienvenida a la gente que se ha sumado al diálogo. Bienvenida María Fernanda, bienvenido Rodolfo, bienvenida Telma, bienvenida Silvana.
bienvenida Guadalupe, bienvenida Carla, bienvenida Beatriz, bienvenido Eloy, bienvenida María Eugenia, bienvenida Miriam. Gracias por sumarse. Permítanme, tengo que ir pasando de página. Bienvenida Miriam, bienvenido Daniel, bienvenida Rina, bienvenida Marlene, bienvenida Gabriela, bienvenida Lorena, bienvenida Ana, bienvenida Dulce, bienvenido Ramón, bienvenida Ana. Gracias por sumarse. Estoy pasando. Bienvenido Fabricio, bienvenido Ricardo, bienvenida Niki, bienvenida Selene, bienvenido Guillermo. Bienvenida María Cecilia, bienvenida Evelyn, bienvenida Areli, bienvenida Vivian, bienvenido Jesús. Paso de página y por favor las preguntas las pueden hacer ya mismo, mientras sigo agradeciendo a quienes se suman. Gracias Denis, gracias Alicia, gracias Osman, gracias María, gracias Ana, gracias Priscila, gracias Alejandro, gracias Jaime, gracias Sharon por sumarse a cada uno de ellos, gracias Rosa, gracias Yolanda, gracias Joana, gracias Juan, gracias Javier, gracias a todos y a cada uno. Estamos atentos a las preguntas para transmitírselas a Eduardo. Mientras tanto, permitime, Eduardo, ser yo quien empiece con el diálogo. Hay dos cosas. Creo que tu exposición fue muy clara, pero hay preguntas para intercambiar. Entre las preguntas para intercambiar, hay una cuestión que es: reportar implica cumplir con una norma. Cumplir con una norma nunca va a hacer que tu empresa trascienda, que tu empresa sobresalga. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que le ponen energías, recursos, tiempos, que de hecho cuando alguien le propone hacer una acción o mejorar la estrategia, desarrollar tácticas que vayan en línea con la estrategia, dicen, discúlpame, estoy enfocado en reportar, tengo todas mis energías en el reporte? ¿Qué ocurre cuando el reporte se queda con todas las energías y no deja que haya acciones que le den riqueza y que le den contenido? A ver, en esto es como todo, es como cuando uno empieza a andar en bicicleta. Al principio cuesta y tiene que dedicar todos los recursos, no solo los propios, sino de un padre que está ayudando, teniendo para que no te caigas, o las dos rueditas del costado. Entonces, lo que sucede es que el primer reporte, como reportar, también es un tema de cultura que se integra a la empresa. Al principio puede requerir tiempos y recursos para hacer ese primer reporte. Y siguiendo con la analogía de aprender a andar en bicicleta, al principio cuesta y necesitamos muchos recursos y apoyos, pero una vez que uno aprende, y por eso yo hoy decía que esto no es reportar 1 año y 2 años no, y después reportar a los 5 años porque me fue bárbaro, es la habilidad y la facilidad de construir sobre ese. Cada reporte va construyendo sobre el reporte anterior, lo que nos permite también, que es muy valorado y a veces es exigido, la comparabilidad entre un ejercicio y un reporte y otro. O sea, uno puede ver cómo ha bajado la rotación del personal de un año a otro, cómo ha bajado los accidentes de trabajo, cómo ha bajado el consumo de energía por unidad producida. Entonces, eso permite también. Entonces, sí, al principio los recursos y el tiempo pueden estar enfocados en hacer un reporte, pero después eso debería ir ya como prácticamente andando solo. Claro, es cierto. Es cierto que hay una inercia, como todo, que hay que vencer y que vencer la inercia implica energía. Claramente eso es cierto. Y te Permítanme quiero agregar, decir que... Fernando, te quiero agregar una cosita, porque también un gran error que, a ver, uno no puede ser más realista que el rey. Entonces, nosotros que estamos de este lado del mostrador, nos encantaría que la sostenibilidad estuviese en el primer punto de la agenda de todas las empresas. Sabemos que la realidad no es esa, está
en algún lugar, si puede existir, de repente está en quinto o sexto lugar. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que uno termina el ejercicio el ejercicio fiscal, digamos, pues, va a reportar sobre ese ejercicio. Muchas veces las empresas, cuando termina el ejercicio, recién arrancan a recabar la información y a armar su reporte. Y como el reporte, lo ideal es que no se publique más allá de los 2, 3 meses máximo de cuando se terminó el ejercicio. Esto es como la frenada del gusano, que llega a la pared y empieza a frenar, a frenar, a frenar y no llega nunca hasta, y se junta todo. Entonces, lo ideal es que después que se empiece a hacer un reporte, la segunda edición del reporte, quienes están involucrados en recopilar la información que se va a volcar durante el año ya empiezan a entender que, bueno, esto lo tengo que guardar para el reporte, esta información va a venir con esto. Entonces no tiene que cuando se termina el ejercicio decir, bueno, señores, vamos a reportar, empezar a revolver todos los papeles y todos los archivos para ver de dónde saco la información. Entonces, perfectamente este ejercicio se puede equilibrar entre lo que estamos haciendo para hacer el reporte y lo que estamos haciendo directamente, que es dedicar a nuestra actividad puntual en la empresa. Es cierto lo que agregás, Eduardo, y te agradezco que lo hayas hecho porque enriquece. Déjame dos cosas. Una, tenemos algunos saludos que vamos a responder. Saluda a María Fernanda Concha desde Colombia. Gracias, María Fernanda. Y Víctor Naín desde Chile. Gracias, Víctor. Tenemos preguntas, pero antes agradecí a todos los presentes. Permitime agradecerle también a Stream Factory y TVM que nos permite toda la logística y toda la tecnología que hay puesta en la presentación y en cada evento que tenemos a través de Empresability. Ahora sí, te voy a transmitir las preguntas, Eduardo. Pregunta número 1. ¿Cómo lograr que un reporte de sostenibilidad deje de ser solo una obligación y se convierta en una herramienta estratégica para la toma de decisiones? ¿Respondemos preguntas o me tiras las preguntas? No, no, no. Te voy pasando de a una. Vamos una por una. Bien. Esta es la primera pregunta que tenemos. Tenemos 6 por ahora. Bueno, perfecto. A ver, pasar la obligación a ser una herramienta estratégica. A ver, el reporte es una obligación en la medida que alguien me lo esté pidiendo. Por eso hoy arrancamos la charla que es ¿por qué y para quién? Obviamente, si yo soy una empresa que estoy exportando a un mercado y ese mercado o el cliente me está pidiendo que le muestre determinada información, el reporte, aunque no sea una norma, voy a tener que hacerlo para poder justamente mostrar lo que estoy haciendo. Si voy a pedir el acceso a un crédito en una institución financiera, el reporte va a ser una buena herramienta de presentación para mostrar, y al menos que la institución financiera también vea el nivel de riesgo en determinados temas que yo puedo estar implicando. O sea, que si yo en mi reporte pongo que tenemos una operación en una comunidad sensible, pero que estamos trabajando de tal y cual forma y hemos generado tales programas, eso va a implicar que el riesgo de yo tener un problema con esa comunidad va a disminuir. Entonces, quien me está prestando dinero va a decir, bueno, al menos no va a estar parada la operación de la actividad de la empresa por un problema con la comunidad. O sea que esto también es mostrar, y hoy lo decía, es cómo utilizar los reportes como una evaluación de riesgos de la propia empresa. Entonces, esa herramienta estratégica por la cual estaban preguntando es no solo hacia afuera, sino mostrar quiénes somos y cuál es el riesgo, cómo nos estamos comportando, sino que para elaborar el reporte tenemos que involucrar a todas las operaciones de la empresa. Y ahí van a empezar a surgir los pequeños elementos que van a convertir esto en una herramienta estratégica. Por poner un ejemplo, hoy ya no se puede hablar de lo que hace la empresa, sino que hay que hablar de la cadena de valor.
casi todos los formatos de reporte, indicadores o directrices, en particular el GRI, hace una consulta sobre cuáles son los impactos socioeconómicos de mis proveedores. Entonces, eso obliga a la empresa a comunicarse con los principales proveedores, o al menos los proveedores críticos, para conocer cuáles son sus impactos medioambientales, cuáles son sus impactos sociales, si tiene trabajo infantil, o sea, una cantidad de elementos para conocer a mi cadena de valor. Y si yo en ese proceso descubro que tengo algunos proveedores que son críticos para mi accionar, que de repente han tenido denuncias por temas medioambientales o han tenido problemas con la comunidad o desde el punto de vista de sus trabajadores tienen una conflictividad laboral alta, ahí me prende una lamparita. Digo, bueno, este proveedor que es crítico y fundamental para mi trabajo, tengo que mirarlo más de cerca. O lo ayudo y lo acompaño para mejorar estos niveles de riesgo que acabo de identificar, o trabajo con él, pero tengo que empezar a levantar la mira y buscar un plan B por cualquier cosa si este proveedor tiene un problema. O sea que ese ejercicio convierte el proceso del reporte en una herramienta estratégica para mi negocio. Excelente, Eduardo. Espero haber Mira, tenemos, respondido. sí, claramente, tenemos una pregunta que tiene mucho que ver de Ana Cristina Camacho. Dice, cuando los resultados no son positivos, aun cuando existan argumentos de peso para ello, aspectos macroeconómicos, coyuntura global, etcétera, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo lograr ese valor de equilibrio que deben tener los reportes? Bien, a ver, decíamos hoy, el reporte nos muestra a nosotros cómo somos, es una herramienta que tiene que ser transparente, que aporta a la credibilidad, y aporta a la credibilidad no solo del público externo, sino más que nada del público interno. O sea que yo tengo que preguntarme, si yo le doy este reporte a alguien que trabaja en la empresa, ¿se ve identificado y dice realmente esto es la empresa donde estoy trabajando? ¿O estoy trabajando en otra empresa y este reporte no sé a quién pertenece, ¿no? Entonces, pasó mucho, por ejemplo, en la época de la pandemia, que las empresas continuaron reportando, pero claro, la pandemia los obligó a tomar determinadas acciones que de repente no eran felices, que no aportaban al negocio y también impactaban mucho, no solo a las comunidades que de repente dependían de la empresa, sino a los propios trabajadores. Entonces, vimos muchas empresas poniendo que, bueno, como ponía el ejemplo quien preguntaba, un problema macroeconómico, esto fue un problema totalmente inesperado, pero que impactó el desempeño de las empresas y les impactó. Entonces, bueno, también ahí pudimos ver empresas que a pesar de que tenían una disminución en su actividad empresarial, tomaron acciones para minimizar el impacto negativo que tenía la pandemia. Entonces, esto tiene que ser una carta de presentación y demostrarnos tal cual somos. No podemos ser simplemente flores con lindas fotos y que las fotos de adentro sean simplemente nosotros entregando el cheque para un programa comunitario, sino también en muchos reportes uno puede, perdón, uno puede ver que dice, en el ejercicio tal dijimos que íbamos a hacer tal cosa y acá mostramos nuestro resultado. En vez de cumplir el 100%, cumplimos el 58% porque estamos avanzando hacia esto. En esto hemos logrado cumplir nuestros objetivos y ponemos nuevos objetivos para el año que viene. Entonces, en la medida que seamos transparentes, aporta la credibilidad. Bueno, excelente contestado para, por supuesto que siempre tenemos abierto el diálogo a través de LinkedIn, los vínculos que tenemos, obviamente la gente te puede seguir para seguir dialogando, esto ya lo saben todos, estamos dentro de LinkedIn, así que no es ninguna novedad, pero por supuesto, Ana de Costa Rica luego dirá qué tal la respuesta, creo que has mostrado el panorama
muy amplio y muy concreto. Tenemos una pregunta de Víctor desde Chile que dice, ¿cómo es posible integrar la innovación social en los procesos de sostenibilidad? Bueno, habría que ver un poquito el tema de innovación social, ¿no? La- la- no sé quizás, Víctor, cómo interpreta el tema de innovación social o entrar en la temática de innovación social. Eh, si por innovación social entendemos que es innovar a los efectos de generar impactos positivos en las comunidades, bueno, ahí sí, la empresa va a tener que destinar recursos o hacer alianzas. Eso que sale un poco del tema del reporte, pero yo creo que es importante que cuando las empresas se comprometen o identifican una necesidad en la sociedad o en la comunidad, eh, tratar de brindar, por eso hablábamos también dentro del reporte, el tema del diálogo y conocer las expectativas y necesidades, tratar de brindar cierta solución, pero en alianza con alguien que sepa en el terreno. La empresa no es especialista en temas comunitarios, la empresa no es especialista en una cantidad de temas sociales, por lo cual no tiene sentido destinar recursos humanos quizás a aprender de cero, sino hacer una alianza con una organización de la sociedad civil para atacar determinados temas que se identifican en la sociedad. Excelente, Eduardo. Seguimos con las preguntas que, como verás, vienen de diferentes sitios y con diferentes enfoques, ¿no? Esto es el verdadero diálogo y un verdadero café donde tenemos un montón de gente que se ha sumado a tomar cada uno lo que quiera, pero el centro, tal cual, el centro es la El café. sostenibilidad como le quieran llamar. Pregunta, ¿a quién debería ir realmente dirigido un reporte de sostenibilidad y cómo adaptar su narrativa para que conecte con cada grupo de interés? Bueno, buenísima la pregunta porque era un punto que tenía planteado para comentar. Hoy por hoy, los reportes, a diferencia de ya hace unos años, se está dejando de utilizar el papel por razones obvias, ¿no? Si bien algunas empresas hacen una impresión limitada y ahí ya trae con papel reciclado, con tintas vegetales, o sea, tratar de minimizar el impacto que la generación de un reporte puede hacer. Pero se está hablando mucho de los micrositios. Entonces, el reporte se divide en micrositios, lo cual permite a cada uno de los grupos de interés poder identificar cuáles son los temas que están dirigidos hacia mí. Entonces, cuando uno entra en un sitio para ver el reporte, puede ver el reporte en su totalidad, pero también puede cliquear en la parte vinculada a la comunidad, o la parte vinculada al medio ambiente, o la parte vinculada a lo que es ética y corrupción. Entonces, eso está permitiendo que si a mí me interesa determinado tema y quiero saber tal empresa qué está haciendo en este tema, puedo acceder a esa parte. Quizás el tema medio ambiente no es un tema que quiera conocer, ni los efectos gases de invernadero, ni de qué tipo de actividades están haciendo, pero sí me interesa cómo está abordando el tema de la ética y la anticorrupción. Entonces, se están conformando los micrositios dentro de un reporte para que cada uno por temática o porque yo pertenezco a determinado grupo de interés, me interesa, me dirijo directamente a conocer qué está haciendo la empresa en tal sentido. Bien, creo que está contestado, por supuesto, viene de YouTube, algunas preguntas vienen de LinkedIn y otras vienen de YouTube porque estamos emitiendo en directo también por YouTube, donde va a quedar colgado para que lo vean tantas veces como disponga cada uno. Pero por supuesto que si alguien quiere repreguntar o abrir el juego, adelante, ¿no? Es un diálogo abierto. Eduardo, tenemos otra. ¿Qué elementos no pueden faltar en un reporte que busque ser un verdadero reflejo del propósito, impacto y madurez de la empresa? ¿Qué elementos no pueden faltar? ¿Qué elementos no pueden faltar en un reporte que busque ser un verdadero reflejo del propósito, impacto
y madurez de la empresa. Perfecto. Bueno, el elemento que no puede faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como podemos decir, que es clave, es un compromiso explícito de la alta dirección frente a la sostenibilidad. O sea, alguien tiene que dar la cara, generalmente es el gerente general o el CEO, donde dice por qué está comprometido con la sostenibilidad, por qué está comprometido con los derechos humanos, o sea que en definitiva después se firma, o sea, lo vamos a ver en todos los reportes, vamos a ver la carta del máximo representante, que mismo es uno de los indicadores GRI que pide que el máximo representante de la empresa exprese su compromiso con la sostenibilidad. Puede haber también una declaración sobre sostenibilidad o qué significa la sostenibilidad y cuáles son los compromisos que como empresa asumimos. Eso refleja el propósito y el compromiso de la empresa. En torno a los impactos, vamos al tema de la materialidad y de la gestión de impactos. Entonces, la empresa tiene que mostrar cómo hizo su mapeo de grupos de interés, de qué forma identificó los impactos que sus actividades tienen sobre determinados actores, como ser los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente, sus proveedores, o sea, cuál es el nivel de impacto que ha identificado, qué está haciendo a los efectos de minimizar ese impacto, ¿sí? ¿Cuál es su compromiso frente a los impactos y cuando se identifican impactos, cómo se gestionan? Entonces, ahí hay un proceso que también lo podemos ver que lo pide el GRI, es decir, bueno, ¿cómo hacen el mapeo de los grupos de interés? ¿Cómo es el nivel de comunicación? Cuando se identifica un impacto, ¿cómo reacciona la empresa? ¿Cuál es el proceso para minimizarlo? La alta dirección participa en la elaboración o en el estudio de la respuesta a los impactos. Y cuando, por ejemplo, estamos viendo temas vinculados a derechos humanos, por ejemplo, que uno de los temas es la remediación, bueno, ¿cuál es el compromiso de la empresa para remediar determinados impactos negativos? Y yendo al último punto, que era la consulta sobre la madurez de la empresa, bueno, si uno ve que tiene una declaración de compromiso donde están todos la alta dirección comprometida con la sostenibilidad, que tiene un proceso instalado de gestión de impactos y de gestión de determinadas acciones que tiene que desarrollar la empresa, eso claramente muestra el nivel de madurez que tiene la empresa en sostenibilidad. Y si eso mismo punto lo vemos y miramos para atrás y la empresa ya viene reportando hace 5 o 6 años y uno puede ver la comparabilidad entre reportes que ha venido desarrollando, los objetivos que se ha trazado, bueno, eso claramente indica una importante madurez de la empresa. Excelente, Eduardo. De nuevo, tenemos todo el tiempo el diálogo abierto, así que si alguien quiere repreguntar o cuestionar algún punto, lo que sea, estamos con diálogo abierto permanentemente. Voy con otra pregunta, Eduardo, planteada por los que comparten este café con nosotros. ¿Qué errores comunes se cometen al reportar sostenibilidad y cómo evitarlos para que el informe tenga credibilidad, relevancia y utilidad? Bien, perfecto. Yo no sé si hay errores comunes. Digamos, hay errores en el proceso y errores reflejados en los reportes. Los errores más comunes en el proceso es que la organización no tiene ni idea de por qué se está reportando o no sabe de qué se está hablando cuando se está hablando de sostenibilidad. Por eso yo
hoy nos reíamos cuando decíamos, a veces las empresas ven que la competencia está haciendo un reporte y dice, yo quiero mi reporte, pero uno rasca un poco y no hay nada hecho. Entonces, el error más común, creo yo, dentro del proceso es no involucrar al resto de la organización en la construcción del reporte. ¿eh? Y ahí nos encontramos muchas veces con que no solo es un error en el proceso, sino que es un retraso en el proceso, porque al no saber la importancia que la empresa le está dando a reportar, la información generalmente nunca llega, porque el responsable de recursos humanos o de gestión humana, cuando se le está pidiendo información, si no tiene claro para qué es y que va a integrar un reporte que va a reflejar cómo es la empresa en el trato de las personas, va a demorar meses en dar información, no sabe qué información dar. O sea, hay errores comunes que están dentro del proceso. Errores comunes en el propio reporte, yo diría que el mayor error común es que solo se ve lo bueno. Cuando en un reporte solo estamos viendo cosas positivas y no hay una mea culpa o un análisis de elementos que, es decir, yo quiero llegar a esto y todavía no llegué o estoy en proceso de, hay poca credibilidad. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo estaba en DERES, se hizo una encuesta, un relevamiento sobre el tema de la comunicación de la responsabilidad social por parte de las empresas. Y dentro de las conclusiones había, se le preguntó, mayoritariamente la gente quería que las empresas comunicaran más. Perfecto. Se entendía que todavía no había comunicación suficiente. Se les consultaba, ¿ustedes consideran que las empresas hoy están comunicando? ¿Qué es lo que están comunicando? La gente no tenía muy claro qué era lo que comunicaban porque solo comunicaban lo que hacían en la comunidad. Y después la pregunta que era como para cerrar y vamos, era, ¿ustedes le creen a las empresas que comunican? Y la mayoría de la gente no les creía. ¿Por qué? Porque simplemente se mostraba lo bueno que estaban haciendo. Entonces, creo que el error más común es no mostrarse tal cual soy, es hacerme un Photoshop, ¿sí? Entonces, si estuviésemos hablando de un tema de presentación de una persona y si, bueno, yo me voy a sacar las canas que tengo por acá, me voy a quitar un poco las arrugas y bueno, y ahí voy a estar en la foto. Y bueno, cuando conozca a alguien me va a decir, pero este no eras vos. O sea, ese es el error más común quizás de tratar de decorar un reporte para que vean qué bárbaro que fulano, qué bárbaro que está haciendo esta empresa, cuando realmente hay empresas que, tenemos que ser sinceros también, cualquier empresa que está desarrollando una actividad, sí o sí va a generar impactos negativos. Entonces la gente quiere saber, a ver, está todo bien que tú trabajes y estés generando riqueza. Ahora, cuando identificas un impacto negativo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás minimizando? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? Porque la realidad es que las empresas van a seguir generando impactos siempre. El tema es si se muestran como son y diciendo, reconozco esto que hago, reconozco que puedo tener un impacto negativo, pero lo estoy compensando por este otro lado. Sí, la transparencia, ¿no? Claramente es cierto que no me atrevería a dar resultados si hoy se hiciera la misma investigación que hizo Deres en su momento, pero no sé qué tan diferente estaría la cosa, no lo sé, habría que verlo. De todas maneras, déjame decirte que sí hay opiniones que hay que contar, porque la transparencia también nos abarca. Joana, desde Ciudad de México, dice: interesantes puntos de vista, Eduardo. Yo, gracias por compartir este espacio. Gracias, Joana, a vos por formar parte del café y sumarte claramente. Tenemos acá una nueva pregunta y luego los tenemos entusiasmados y con ganas de preguntar también a Felipe Cajiga y a Jaime Santibáñez. Y te cuento, Eduardo, que el cierre a todo trapo lo da Jaime Santibáñez con los anuncios parroquiales. Así que
la gente que llega a los cafés con expertos se queda para esperar ese momento. Todavía falta un pelín para llegar a eso. La última pregunta, Eduardo, ¿cómo lograr que el reporte de sostenibilidad actúe como un escáner de conciencia empresarial y no como un filtro cosmético para maquillar lo que no se transforma? Todo tiene que ver con todo, como verás, y todo el mundo está atento y tenemos este delay de no poder estar en sincronía todos en un mismo lugar, pero nos permite escucharte. Eduardo. Sí, a ver, es un poco lo que estábamos respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? Eh, el reporte, hay gente que ve los reportes y cuando uno los lee se da cuenta que hay un trabajo serio y comprometido por todo esto que decíamos, o sea, estos somos nosotros, estos son nuestros compromisos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo bien, esto es lo que no estamos haciendo tan bien, pero estamos haciendo tal otra cosa. Y de esta forma nosotros gestionamos cuando identificamos un potencial problema, un potencial riesgo, esto es de qué forma nosotros nos paramos ante eso y cómo lo gestionamos, cómo estamos haciendo ese ciclo de continuo de identificar, minimizar, remediar, generar, volver a identificar, volver a dialogar. En los reportes donde se ve que hay un proceso serio así, es los que tienen mayor credibilidad. Hoy también se está creciendo en lo que es la verificación de los reportes, o sea, que lo pueda verificar un tercero, pero en realidad quien verifica el reporte es la sociedad y son los propios trabajadores. O sea que creo que, lo insisto siempre, si hay que mostrarle el reporte a los trabajadores que son los mayores críticos de la propia empresa, a ver si el reporte refleja la empresa donde están trabajando o simplemente es un folleto de difusión. Excelente, creo que la respuesta es válida y esto de que todo tiene que ver con todo. Antes de darle ingreso a Felipe y a Jaime para el cierre, porque se nos cumple el tiempo, déjame por favor agradecerle a todos y cada uno de los que se han sumado a este 22º café con expertos. Gracias María Fernanda, gracias Rodolfo, gracias Telma, gracias Silvana, gracias Guadalupe, gracias Víctor. Gracias Carla, gracias Beatriz, gracias Eloy, gracias María Eugenia. Cambio de página, gracias por sumarse, gracias Miriam, gracias Daniel, gracias Rina, gracias Marlene, gracias Gabriela, gracias Lorena, gracias Ana, gracias Dulce, gracias Ana, gracias Olga, gracias por sumarse y por este diálogo enriquecedor. Gracias Ramón, gracias Fabricio, gracias Ricardo, gracias Niki, gracias Selene, gracias Guillermo, gracias María Cecilia, gracias Evelyn, gracias Areli, gracias Vivian, gracias a cada uno por esta oportunidad de intercambiar ideas y opiniones. Gracias Jesús, gracias Ángel, gracias Denis, gracias Alicia, gracias Osman, gracias María, gracias Ana, gracias Priscila. Gracias Alejandro, gracias por la oportunidad de empujar e impulsar la sustentabilidad con el diálogo. Gracias Jaime, gracias Sharon, gracias Rosa, gracias Yolanda, gracias Joana, gracias Juan, gracias Javier, gracias a todos y a cada uno, gracias a todos los que están en YouTube en directo. Y ahora sí, Felipe. Creo que tus ganas de preguntar ya empujan y abren la pantalla. Bienvenido. No, qué Y honor, qué Jaime, por honor. supuesto. Hola, hola, hola Jaime, hola Eduardo, hola Fernando, qué gusto estar en este café con expertos. La verdad es que es algo que nos veníamos saboreando desde hace ya tiempo, es algo que el público nos había estado pidiendo, un tema muy relevante y las preguntas y la calidad de las preguntas así lo reflejan. Eduardo, ¿qué, qué, qué ves tú que nos está haciendo falta para, ya de alguna manera lo habías tocado,
para poder entender el valor de los reportes de sostenibilidad, no solamente como una herramienta de comunicación, sino una herramienta también de toma de decisiones, una herramienta que, ya lo decías, se le debe presentar también a los colaboradores dentro de la empresa, que no debe ser una herramienta de comunicación nada más hacia afuera, sino también para adentro, pero como una herramienta también para poder ver los desafíos y poder replantear las estrategias mismas de la empresa y no esperarse como al año a ver qué es lo que resultó del informe y qué es lo que vamos a cambiar en adelante. ¿Cómo ves tú este cambio de mentalidad y cuáles crees que deben de ser los habilitadores que la provoquen? Bueno, yo creo que, a ver, en el proceso de recolección de información para la elaboración de un reporte, ahí está la mayor riqueza del propio reporte. Porque ahí, como mencionaba antes, se van a descubrir posibles riesgos, se van a ver debilidades, se van a ver oportunidades. Si de repente estamos viendo el tema de cómo vamos manejando la reducción del consumo de energía y lo estamos pidiendo de un año a otro, quienes son responsables de dar esa información se van a sentir de alguna forma cuestionados para poder mostrar que realmente están haciendo un esfuerzo por la reducción de la energía. Pero el proceso del reporte, por eso yo distingo dos cosas. Una es el proceso de armar el reporte, después el producto final, ¿no? El proceso del reporte es el que genera mayor riqueza para la empresa y lo que sí permite a quienes dentro de la empresa quizás veían a la sostenibilidad como algo alejado de mi propia actividad específica, como puede ser gente de operaciones o gente de ventas, se empieza a ver que cada vez más la sostenibilidad o los conceptos de sostenibilidad se integran a la actividad específica de cada una de las áreas. Entonces, en ese proceso es donde las distintas personas empiezan a generar ese valor agregado para dar la información, pero también integran la sostenibilidad a sus propias actividades. Una de las cosas que, bueno, que esto quizás sea para ya empresas de cierto tamaño y mayor envergadura, pero por ejemplo, cada vez más estamos viendo cómo los bonos para los gerentes generales o los directores ejecutivos de las empresas están vinculados a sus resultados de sostenibilidad. Entonces, eso empuja y empieza a permear hacia abajo, porque obviamente hay un resultado económico vinculado a lo que puede llegar a ser las actividades de sostenibilidad y el desarrollo sostenible dentro de la empresa. Entonces, más allá del producto final, que es un reporte que tiene que estar muy bien armado para mostrar cómo es la empresa, el proceso es el que te permite identificar y avanzar como una herramienta. Eduardo, tengo una pregunta que me asalta desde hace tiempo y te quiero comentar o ver cuál es tu comentario. Para hacer un reporte cualquiera, yo me puedo imaginar que me encargan un reporte, me dicen, hazlo el reporte, pues obviamente yo voy a tender a ver los puntos positivos de la empresa que me lo encargue, o hagamos una analogía, en un gobierno X pasa lo mismo, el político va a hablar de lo bueno, lo malo lo va a mencionar así Por eso ligerito, cada vez son en menos fin. creíbles. Exactamente. Ahora mi pregunta al respecto sería, ¿cómo validar o de qué manera se puede hacer que haya un tercero en el reporte, un tercer involucrado que de alguna manera sea un testigo, alguien que no permita que eso ocurra y que permita que el reporte sea más objetivo? Bueno, cada vez más las empresas, o sea, uno puede solicitar una verificación externa, generalmente son verificaciones como pueden ser la auditoría que pueden hacer las grandes empresas de auditoría como KPMG, Price, Ernst Young o cualquiera de las grandes, las Big Four. Se les pide una verificación externa, se le puede pedir a un consultor externo que tiene que tener su peso y su credibilidad para
para poder verificar de que lo que dice la empresa tiene documentación o tiene recursos que la respaldan, ¿no? Uno de los temas que obviamente cualquier reporte requiere es tener una vía de consultas. Entonces, generalmente lo que vemos en los reportes es cualquier consulta que tenga sobre este reporte o cualquier pregunta, hay una vía donde dirigirse a la empresa para responder una pregunta específica sobre el reporte. El tema de las verificaciones es bueno, pero son caras, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿para quién y para qué? Entonces, desarrollar un reporte lleva mucho recurso en términos de tiempo, en términos de personas, en términos de dinero. Hacer una verificación externa también lleva su tiempo y la asignación de recursos financieros para eso. Entonces, salvo que alguien te lo esté pidiendo, hoy por hoy no entraría en el camino de una verificación externa, salvo que realmente sea necesario, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que tiene la facilidad de los reportes es la comparabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, decido reportar en base a los indicadores GRI, voy a tener perfectamente establecido todo lo que a nivel global se está pidiendo, poder responder. Algunas cosas voy a poder decir, esto no lo respondo porque es confidencial, lo cual es real, o voy a poder decir, esto no lo respondo porque no tengo la información suficiente, lo cual también habla de la honestidad de la empresa. Eduardo, Esto nos déjame lleva, decirte, adelante, Fer, adelante. perdón, déjame decirte que el espíritu del café es tener un experto expositor que dispare preguntas y creo que lo tuyo ha funcionado impecable. Tenemos todavía preguntas, pero también tenemos que respetar los tiempos y tenemos una hora. Todo el mundo está trabajando. De nuevo, insisto, estamos dentro de LinkedIn. Lo pueden seguir Eduardo, pueden hacerlo dentro de Empresability. Hay un montón de canales para seguir dialogando y para seguir enriqueciendo el tema. Evidentemente es un tema que hace que las personas se pregunten, cuestionen, planteen. Hay un montón de cosas. Ha sido un gran disparador, Eduardo, y creo que has enriquecido el diálogo de una manera sobresaliente, por lo cual estamos agradecidos y contentos de haberte invitado en este 22º Café con Expertos. Creo que lamentablemente No, solo nos queda a ver, tiempo Fernando, para... simplemente te agradezco, les agradezco a Empresability la invitación. Y yo, quien quiera hacer una pregunta, con mucho gusto estoy a las órdenes. Me pueden escribir un mail o escribirme por LinkedIn. Y bueno, en la medida que esté a mi alcance poder responder, con mucho gusto aclaro las dudas que puedan haber surgido. Gracias No, por eso también, Eduardo. Creo que es y el además momento de los comentar, famosos. perdón, Fernando, yo creo que además hay que comentar que Eduardo, pues es una de las piezas clave también de nuestro espacio de Empresability Radio. Entonces, las preguntas que hay ahí, unas 3 o 4 que se han quedado también en el tintero, las podemos tomar y las podríamos nosotros llevar a ese espacio y contestarlas con muchísimo gusto, ¿no? Ahí quedan registradas tanto en YouTube como en LinkedIn y las vamos a poder compartir. Claro Buenísimo. que sí. Y finalmente llegó el momento más esperado. Tenemos anuncios parroquiales. Sí. Bueno, me dicen siempre, Eduardo, que los avisos parroquiales es el momento esperado. Bueno, para mí sí, en cierto sentido, porque nos conecta con la comunidad. En este caso, para decirles a todos que Empresability tiene un congreso del 22 al 23, del 21 al 23 de mayo de este año, el sexto congreso ya iberoamericano de responsabilidad social y sostenibilidad, que se va a disparar en varias formas. Por un lado, en la Ciudad de México habrá sesiones presenciales que se graban y se editan y se proyectan junto con sesiones en streaming de la Universidad de Murcia en España, del Instituto Tecnológico de Antioquia en Medellín, Colombia, de la Universidad de Santiago en Chile y del Instituto ESG de Sao Paulo, Brasil. O sea que
Realmente nos emociona este evento y quisiéramos que todos los que nos están escuchando fueran a comunidad.empezability.org y se inscriban. Y es muy fácil hacerlo o por medio de Fernando, de Felipe, mío. Otro aviso parroquial, Fernando, que sería bueno darles es que hablando de reportes de sostenibilidad, Empresability puede ayudar a conseguir a alguna persona, algún ejecutivo que ayude en la asesoría y en la elaboración del reporte. No lo hace directamente Empresability, nosotros no tenemos ese tipo de consultoría o de servicio, pero podemos conseguir uno de los 90 y tantos expertos que están agrupados en nuestra red y que pueden de alguna manera ayudarles a los asistentes, a las empresas en ese camino. Realmente serían los avisos de ahora, invitarlos a que estén continuamente, cada viernes publicamos un podcast, a que estén en este Café con Expertos, que es una vez al mes, siempre con la atinada conducción de Fernando Solari y el apoyo de Juan Pablo y de la gente de Stream Factory. Entonces, muchas gracias a todos y con esto, Felipe, creo que no me faltó nada. Podemos Sí, decir hasta luego. te faltó la joya, te comiste la cereza del pastel, A la ver. misión Salamanca. Ah, sí, claro, pues es una cereza enorme, eso es cereza y es el pastel completo. Del día 16 al 19 de junio estaremos en Salamanca, España, dentro de un evento que hemos titulado Liderazgo Responsable, y esto va dirigido a todo tipo de directores, líderes, expertos en responsabilidad social. Ya tenemos el gusto de anunciar a 12 personas interesadas, pero pueden ser 25, así que todavía nos queda un poco de lugar para que alguno de ustedes, amigos de Iberoamérica, se anote, se registre. Información más abundante en nuestra página web o con un simple correo electrónico a misionempresability.org. ¿Nos escriben? ¿Es así, Felipe? ¿Esa es la dirección? Sí, Mi, ¿verdad? Ok, no. misión empresability@empresability.org. Ah, exacto, nos escriben y de inmediato contestamos y nos vemos todos en Salamanca. ¿De acuerdo? Excelente. Muchísimas Bueno, gracias. Pues yo nada más quisiera pedirle a Eduardo que nos deje una reflexión, un mensaje final antes de darle la palabra a Fernando para que haga la clausura oficial de este café. Bien, me agarraste un poquito desprevenido, pero bueno, mensaje final es que reportar es para cualquier empresa, ¿sí? No hay que abrumarse por los reportes que se ven, porque obviamente hay reportes que tienen detrás de sí eh, muchos recursos, con una agencia de publicidad, con gente que redacta, con fotógrafos, pero volviendo a la analogía que usaba hoy de andar en bicicleta, al principio cuesta, hay que saber bien cómo hacerlo y después ir construyendo año a año sobre un reporte base, no tratar de hacer el mejor reporte en el primer año porque errores cometemos todos, pero lo más importante es que refleje la realidad de cómo es la empresa, que sea una herramienta que sea transparente, que refuerza la credibilidad. Y ahí le doy la palabra a Fernando entonces. excelente cierre. Gracias, Felipe. Gracias, Jaime. Especialmente gracias, Eduardo, por iluminarnos y por entusiasmarnos con este tema, uno de los temas centrales de la sostenibilidad. Y gracias a todos y cada uno de los que participaron como oyentes, dialogando, enriqueciendo a través del intercambio. Y por supuesto, Empresability es una comunidad, por eso todos los anuncios parroquiales tienen que ver con esto, con intercambio, con que haya lugar para todos, que cada uno aporte lo suyo, que cada uno ponga su cuota de riqueza. Gracias por este 22º Café con Expertos. Un gran abrazo para cada uno. Muchas gracias. Hasta la próxima.